Amigos, ¿cómo están? Un gran saludo para todos ustedes a través de este espacio destinado también para ustedes. Se llama Mundo Contable porque precisamente tiene que ver con el quehacer de la contabilidad, gracias obviamente a la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Y tenemos la satisfacción de presentarles a Milagros Bazán. Ella es contadora pública colegiada, asesora y también auditora. Y vamos a tocar un tema que es de interés masivo, porque ¿quién no conoce o quién no tiene en la familia, o quizá uno mismo, una pequeña o microempresa, un negocio, un emprendimiento que obviamente necesita de llevar rigurosamente, minuciosamente su contabilidad? Hay muchos que no recurren a un contador y después vienen los problemas. Así que les presentamos a Milagros Bazán. Bienvenida. Mucho gusto, es un placer estar acá por el Colegio de Contadores. Espero que les pueda servir lo que yo les diga. Nosotros somos los que queremos escuchar las recomendaciones, los consejos, las directivas que se deben aplicar gracias a los conocimientos de Milagros. Todos tenemos, lamentablemente, solo cuando necesitamos a un médico. No debería ser así. Deberíamos tener un chequeo periódico en una medicina preventiva. Muchos tienen un abogado solo cuando la justicia aprieta. Y pasa lo mismo con los contadores. Sí. No necesito, yo lo hago solo, por ahí me consigo el favor de un amigo, yo ya veo cómo lo soluciono. Ese es el primer error que muchas pymes pueden tener, el no tener un contador permanente. Sí, en realidad es un grave error, porque tener un contador te ayuda mucho en todo, hasta para organizarte, ¿no es cierto? Saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, derivarlos y separarlos, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes empresas unipersonales o familiares, cometemos el error de mezclar los ingresos y también los gastos, porque a veces compras cosas y las mandas y las declaras como si fueran parte del negocio, ¿no? Igual que con los ingresos. Ingresa todo y se pone todo en una bolsa y no se separa. Entonces muchas veces esas empresas a fin de año, ¿qué hacen? Ni siquiera saben, porque ni siquiera hacen un balance, ¿no es cierto? Entonces a fin de año no saben si ganaron o perdieron, simplemente siguen porque siguen dándole vuelta al dinero. Y el dinero ingresa y sigue saliendo, sigue entrando, sigue saliendo y no se da cuenta si tienes utilidad o pérdida. En estos negocios unipersonales es muy fácil cometer este error de pasar las compras de la casa, ¿no?, como si fueran de la empresa, para el famoso descuento fiscal que hay del IGB después. ¿Ese es un error que frecuentemente se comete? Sí, es un error bastante frecuente porque como compran con el RUC de la empresa, entonces simplemente lo pasan, ¿no? Y muchas veces se comete ese error, entonces se están pasando gastos que no deben ser y se confunden, ¿no? Entonces, ¿cómo harías tú un balance adecuado de qué sería el costo de tu empresa? No sabrías distinguirlo. Es como te decía hace un momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi empresa y tengo una sola cuenta, todo ingresa ahí. De repente yo tengo otros ingresos adicionales que también ingresan, que no tienen nada que ver con el negocio, en cambio, y no sé distinguirlo, y uso el dinero para el negocio también. Entonces, cuando me doy cuenta, mi propio dinero, mi dinero que es adicional, del que yo puedo disponer, se está utilizando en el mismo negocio. Y eso no debería ser parte, sino debería entrar como un préstamo al negocio, para que después, cuando el negocio tenga su utilidad, me lo devuelvan a mí. Por ejemplo, un dentista que tiene su consultorio particular, trabaja en un hospital del Estado, y en algún momento lo llaman para una conferencia, una ponencia, un seminario remunerado. El ingresar el sueldo del Estado, las ganancias de la empresa, del consultorio, y la boleta o el recibo de honorarios profesionales que emitió por esta conferencia en una misma cuenta, ahí hay también un segundo error. Claro, porque estoy confundiendo todos los ingresos y yo estoy utilizando todo de repente para la empresa, y de repente puede ser que mi empresa no esté trabajando tan bien y no esté dando, como yo te digo, no esté dando el resultado que yo quiero, y pienso que es así porque no falta dinero, pero el dinero es de otro sitio. Y con esta contabilidad mal llevada o entreverada, yo ¿no? voy al banco, pido un crédito, muestro mis papeles y el banco me va a creer que tengo unos ingresos que realmente no son los que tiene la empresa, y me podría dar un crédito que mi empresa no va a poder pagar. No. Porque la contabilidad, solamente en la contabilidad solo se contabilizan tus ingresos por las ventas que tú facturas, por los productos que tú das, ¿no? Entonces,
Lo que tendrías es ingresos adicionales que no estarían justificados porque no estarían yendo dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, eso que hacen de balance patrimonial, como te dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo solamente, la SUNAT solo ve mi facturación, lo que yo facturo son mis ingresos. Mis ingresos adicionales, son aparte de otros ingresos. Entonces, el efecto sería el contrario. Al contrario. Me reduciría mi línea de crédito porque no tendría cómo probar los otros ingresos. Claro, los otros ingresos. Y no estarían entrando como préstamos tuyos, por ejemplo, ¿no? Que tú estás prestando a la empresa y la empresa te tiene que devolver. Es una deuda en realidad, que tú le estás pasando normalmente y estás gastando, ¿no? Estás gastando y si no tienes contabilidad, entonces no sabes, pues ¿qué estás haciendo, no? Tienes ingresos, y dices, oye, tengo un montón de ingresos y estoy pagando, tengo un montón de deudas que estoy pagando y no tengo ingresos. Pero tus ingresos, dices, yo sí tengo ingresos, claro, pero tienes tus ingresos que no tienen que ver nada con el negocio, que son cosas aparte. Ahí viene otro problema derivado, que es esto, ¿qué consecuencias trae en la SUNAT? La SUNAT, ¿qué me puede, digamos, ocasionar con ella el entreverar mis cuentas, este desorden en la contabilidad? ¿La SUNAT puede detectar alguna irregularidad? ¿Puedo ser sancionado? ¿Mi empresa puede ser multada? Ser multada, bueno, podría ser porque te puede eso del lavado de activos que dicen, ¿no es cierto? O sea, tengo muchos gastos, tengo muchas compras, muchos gastos y no justifico los ingresos. Entonces, si esos ingresos no los justifico, la SUNAT puede presumir que son ventas que tú no estás facturando y te llama, ¿no? Es una venta presunta y te puede ocasionar como un delito y tú tienes que ir y demostrar que ese dinero es tuyo, que es de tus ingresos, entonces sería todo un trabajo adicional, ¿no? Y ya pierdo tiempo que podría dedicar a mi empresa en defenderme ante la SUNAT. Claro, pues porque son ingresos, en realidad por eso son ingresos presuntos que ellos presumen que... Muy bien, el pasar los gastos de gasolina del carro que uso para mi uso personal familiar, pero que también le doy un uso para mi microempresa, ¿es también otro error que se comete frecuentemente? Si el carro lo usas para tu trabajo, para tu emprendimiento, no es un error, es parte del negocio, es parte de... Entonces tú tienes que poner ese gasto porque es parte de tu costo. Pero, por ejemplo, hay empresas que no venden nada un mes, microempresas que le fue mal, no vendieron nada, se quedaron con la mercadería, etcétera. Pero, sin embargo, vislumbran varios tanques de gasolina del vehículo que está a nombre de esa empresa. Hay un desbalance ahí. Si no vendiste nada, ¿cómo? No debes tener gastos. Lo que pasa es que ahí sí sería, o sea, si mi negocio no está relacionado con el vehículo, claro, pues yo no uso para nada. Ponte que tú vendes, bueno, no puedes vender algo y tú vas a visitar a tus clientes te movilizas con tu carro para ir a un sitio a otro y puedes justificarlo, ¿no? Pero si no es así, pues estarías cometiendo un error y eso no podría pasar. Y además el carro tendría que estar registrado a nombre de la empresa para que puedan pasar los gastos, ¿no? Y tendría que estar registrado porque si no, no pueden pasar los gastos a nombre de la empresa. Muy bien. El tener esta contabilidad irregular o desordenada también me puede generar una mala imagen. Por ejemplo, si yo soy proveedor y la empresa que me compra se entera que yo tengo una contabilidad mal llevada, con la forma que la hemos estado describiendo, también podría originarme algún perjuicio, es decir, esa empresa que me va a comprar va a preferirle comprar a alguien que sí está ordenado. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú presentas una contabilidad que está desordenada aparecería como que tendrías muchas deudas, a eso te refieres, ¿no es cierto? No serías un sujeto pasible de crédito, ¿no es cierto? Porque no tendrías, tu balance no estaría bien formulado. Entonces, al no tener pasible de crédito, tener muchas deudas dentro de tu balance, la mayoría no te quería dar crédito, como un proveedor, porque ya tienes más deudas en tu balance. Muy bien, entonces, para englobar todo esto, ¿cuáles son las recomendaciones que le hace fundamentalmente a las pymes respecto a la necesaria obligación para poder contar con un profesional de la contabilidad que mes a mes se encargue de rendir cuentas y llevarlas? Lo primero es que las pymes tienen que organizarse y ordenarse. Y en una de esas separar lo que son sus ingresos y después sus costos y sus gastos.
Una vez que se tenga todo eso bien ordenado, el profesional se va a encargar de llevarlo todo y tener un profesional que le sepa llevar su contabilidad, ¿no? Y que sea amigable con él y que conversen para que pueden llegar a un buen entendimiento en lo que sea, todo lo que sea tributario, ¿no es cierto? Porque lamentablemente nuestra contabilidad está bastante tributarizada. Así es. Porque trabajamos bastante para la SUNAT. Entonces, aparte de tener ayuda financiera, también que la ayuda sea bastante tributaria para no tener problemas con la SUNAT y estar bien en la parte financiera y en la parte tributaria. Y tener un buen arreglo en los bancos para que los bancos te puedan dar créditos, puedas llegar a todo eso, ¿no? Ese es un buen consejo, no trabajar solo para la SUNAT. El profesional de la contabilidad también me puede abrir el camino para mi planeamiento financiero, ¿no es cierto? Eso sí, financiero y tributario, ambos. Para ambos lados. Y eso no lo hace un auxiliar de contabilidad, eso lo hace un contador público colegiado. Obviamente eso lo hace el contador, no lo hace el auxiliar contable. O sea, por ahorrarme unas monedas no voy a definitivamente a contratar una persona que no está capacitada aún para el cargo, porque podría especializarse y llegar a ser un contador público en un colegiado. futuro, pues, ¿no? Así es. En un futuro, pero en el momento no. Y tienes que, o sea, el contador en realidad aquí trabaja mucho para la SUNAT, pero el contador es una persona que tiene que, todo es financieramente. Entonces, tu contabilidad debe ser financiera, no tributaria, pero aquí se está haciendo al revés. Así Entonces, tu contabilidad debe entrar todo y también tu operacional financiera, pero bien llevada, ¿no? Entonces se lleva todo al mismo camino, vamos caminando juntos. Muy bien, ha sido un gusto poder tener estos tips, estos consejos, sobre todo para los que tienen este emprendimiento, este negocio pequeño, que tienen la esperanza de que crezca con el pasar de los años y el esfuerzo de toda la familia, pero que no tienen conocimiento, como un profesional de las comunicaciones también, que somos ignorantes en la materia. Hay que tener siempre la asesoría permanente de un profesional de la contabilidad, y quien no tenga uno a la mano, no conozca a nadie, pueden dirigirse al Colegio de Contadores Públicos de Lima, que allí hay una batería de profesionales dispuestos a ayudarlos, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, Milagros. Muchísimas gracias, y también a ustedes, amigos, por estar en sintonía de Mundo Contable. Vamos a regresar con más programas de utilidad para todos ustedes y también para compartir experiencias que le interesan a los profesionales de la contabilidad. Han estado en la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único.